Muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy lunes 5 de abril. Vamos a iniciar semana 7 después de la Semana Santa. Para hoy tenemos exposición de la tarea número 2, pero también tenemos que terminar la materia correspondiente a la última presentación donde estábamos viendo el diseño residencial. Por esta ocasión, siempre me gusta empezar las clases cuando hay exposición de tarea con la exposición de las tareas, pero solamente por esta ocasión voy a cambiar el orden. Voy a primero a terminar la presentación que habíamos quedado la vez anterior y una vez que finalice, vamos a ir con la exposición de la tarea. Entonces voy a pasar a compartirles pantalla. Acá un segundo. A ver. Muy bien, ahí ya están viendo mi pantalla. Como les decía, vamos a empezar primero con la clase. Ok, para lo que es donde habíamos quedado, habíamos visto en lo que es el diseño residencial, cómo se diseñan los diferentes circuitos ramales, que en realidad era bastante sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo se diseña las líneas y cómo se selecciona el disyuntor del alimentador principal y también obviamente la acometida. Para ello entonces vamos a ocupar aplicar factores de demanda. Los factores de demanda son factores que al nivel de residencial están muy definidos. O sea, es un modelo, o el modelo residencial ha sido muy estudiado. Entonces, tenemos factores de demanda para o cómo se deben considerar las cargas que se instalan y cuáles serían esos factores de demanda, tanto para el diseño del alimentador como la selección del disyuntor. Es por ello entonces que, digamos que típicamente hablando, el factor de demanda residencial ronda, digamos, el valor de 0.65, ¿verdad? O bien un 65%. Esto no quiere decir que los factores de demanda son siempre de nivel residencial, siempre tiene que dar 0.65. No, esto digamos es un promedio. Ahora bien, ¿de qué depende? Depende también del tipo de cargas. Por ejemplo, no todas las cargas, perdón, no todas las casas tienen para instalar aires acondicionados. Cuando instalamos, por ejemplo, aires acondicionados, los factores de demanda se van a incrementar, se van a subir posiblemente 0.7, 0.75, ¿verdad? El factor de demanda global de la casa, pero digamos, no todas las casas se diseñan con este tipo de cargas, aires acondicionados. Ahora bien, puede ser que una casa que obviamente no tiene aire acondicionados, es una casa, es muy estándar, ¿verdad? Desde el punto de vista de cargas eléctricas, entonces puede ser que ande ahí 0.65, inclusive puede ser que dé hasta inclusive menos, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender con este factor que estoy poniendo ahí es un aproximado, ¿verdad? Ustedes lo van a tener que calcular dentro de los datos de factor de demanda del tablero general, ¿verdad? Eh, y vamos a ver un poco cómo es que sería este cálculo, ¿verdad? La fórmula ya la conocen. Muy bien. Los factores de demanda, la aplicación de factores de demanda a nivel de diseño del alimentador, van a ver que en el código existen dos metodologías. Obviamente, a la hora de hacer el diseño, solamente empleamos una en particular. Digamos que está el diseño estándar, por así decirlo, del alimentador, de las líneas del alimentador,
Y está otro que es el método opcional o optativo, ¿verdad? Que sería la segunda forma de hacerlo. Yo les voy a explicar y vamos a ver un ejemplo acá de uno de los métodos, ¿verdad? Pero no voy a explicar, digamos, el método optativo. El método optativo está un poco explicado aquí en esta diapositiva, ¿verdad? O sea, estos factores de demanda, método opcional, ¿verdad? El método opcional o método optativo. Em, este método, el método, lo que nos dice es que hacemos prácticamente es una sumatoria a las cargas, tomando algunas consideraciones para algunas, pero este es el criterio general. Se toman los primeros 10.000 kilovoltamperios de todas las cargas al 100% y los siguientes al 40%. Pero al menos el proyecto residencial que ustedes están haciendo, yo esperaría que el cálculo del alimentador no empleemos el método opcional, sino apliquemos el estándar, ¿verdad? Entonces, el método estándar, ¿verdad? Que es el que vamos a ver acá, digamos, es un poco más, más detallista a nivel de factores de demanda y para mí es el que es un poco más preciso. Pero repito, si quieren, ponen este como el opcional, ¿verdad? Lo dejan aquí. Son muy pocos los diseñadores que yo conozco que emplean el método opcional para el cálculo del alimentador de una casa, ¿verdad? No es lo típico, lo típico es el método estándar. Muy bien, el alimentador entonces corresponde a las líneas que suministran la energía de alimentación al tablero principal y de este tablero principal es donde salen los diferentes circuitos ramales. Muy bien. Con respecto a este alimentador, entonces vamos a considerar en el método estándar la siguiente estructura. La estructura, digamos, al menos con lo que son cargas de iluminación y tomacorrientes generales, ¿verdad? Vamos a emplear el criterio que aparece acá. Este criterio que aparece acá es el que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Ahora bien, esta tabla, vean que no solamente es para unidades de vivienda, son para otros hospitales, hoteles, moteles, etcétera. Utiliza estos otros criterios, depósitos y todos los demás. O sea, de aquí voy a sacar factores de demanda, pero repito, y espero que sea bastante claro, factores de demanda de iluminación. ¿Ok? Solamente para lo que son viviendas o residencias, estos factores de demanda los aplicamos para iluminación y tomacorriente generales. Repito, iluminación, o sea, le agregamos a la ecuación tomacorriente generales dentro de este criterio, ¿verdad? Pero para estos otros casos, esta tabla posiblemente no se las vuelva a presentar en otras em, presentaciones de PowerPoint, del curso de instalaciones, pero sí quiero que tomen en cuenta que de aquí van a sacar criterios, digamos, para lo que es el segundo proyecto, bueno, cuáles son los criterios de iluminación, ¿verdad? Factores de demanda para ir considerando ese alimentador principal. Bueno, estos son los criterios. Si son hospitales, hoteles o moteles o depósitos, ¿verdad? Tienen estos criterios, pero todo lo demás, por ejemplo, si es una industria, entonces ese es el criterio, o sea, factor de demanda va al 100%, o sea, consideramos la carga en todo momento al 100%, como carga, ese es su factor de demanda. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me dice el método acá? Dice, primeros 3.000 o menos va al 100%, o sea, ¿qué quiere decir? Sumo todo lo que es potencia, iluminación, toma corrientes, ¿verdad? De todos los circuitos que tenga, esa potencia en volamperios, voy a descontar 3.000 volamperios que el factor de demanda es 100%. De lo que sobra,
lo voy a clasificar en estos dos bloques. De 3001 a 120,000 iría el 35%. Y más de 120,000, lo cual no va a ser para una casa como la que estamos diseñando, ¿verdad? Es muy difícil que alcancemos esta tercera línea, ¿verdad? Iría al 25%. O sea, iría escalonado ahí por bloques para la selección del factor de demanda. Muy bien. Recuerden, si tienen alguna duda, me activa el micrófono y me lo comunican. Entonces, ese es el criterio para lo que son cargas de iluminación y tomacorrientes. Tanto tomacorrientes generales como no generales. ¿Cuáles son los no generales? ¿Qué sé yo? Digamos la parte de lavandería. Por ejemplo, los circuitos de cocina, ¿verdad? Que yo les he dicho que el NEC me dice que mínimo tengo que hacer 2 circuitos gemelos para tomacorrientes en el área de cocina, ¿verdad? Em, en fin, todo lo que son tomacorrientes generales y no generales, ¿verdad? Van a ir acá. Eso sí, aquí no me dice nada de salidas especiales. No va dentro de esta lista lo que es cocina, secadora, qué sé yo, una bomba de agua, etcétera. O sea, ya esos son otro tipo de cargas. Otro criterio que se puede aplicar acá dice factores de demanda para equipos fijos en viviendas. Dice 4 o más equipos fijos que no sean cocinas eléctricas, secadoras o aires acondicionados. Se permite aplicar un factor de demanda de 75% a la carga indicada en la placa característica de los equipos para el cálculo del alimentador. O sea, quiere decir que si tenemos equipos repetidos, ¿verdad? En salidas especiales, que de tal forma que si son 4 o más, entonces sacamos el 75%, o sea, tendría un factor de demanda del 75%. Ahora bien, si es 1, si es 2 o es 3, o son 3, va al 100%. O sea, no hay cómo sacarlo aparte, ¿verdad? No hay un cálculo aparte para ello. ¿Ok? Entonces van a ir al 100%, o sea, el factor de demanda es unitario. Otro detalle o criterio es que el alimentador, los factores de demanda de cargas no coincidentes. ¿Qué es esto? No coincidentes. Son cargas que por su naturaleza, por su configuración, ¿verdad? Por su diseño, nunca van a funcionar simultáneamente. O sea, son 2 o más cargas donde 2 o más de ellas, una o más de ellas son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? O pongamos un ejemplo. Qué sé yo, digamos que en la casa tengamos un pozo, ¿verdad? Un pozo profundo donde sacamos agua para, qué sé yo, riego de plantas o ciertas cosas, no sé, se me ocurre algo así. Y resulta que para el pozo se cuenta con 2 bombas, pero digamos, la automatización de ese proceso, de esas bombas, es tal que ambas son mutuamente excluyentes. O sea, si funciona una, no funciona la otra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si son 2 bombas, quiere decir que se tiene que tomar en el cálculo del alimentador no la potencia de las dos. O sea, de ahí sacamos una de ellas y generalmente si son de diferente potencia se saca del cálculo la más pequeña. O sea, consideramos para el cálculo del alimentador solamente la de mayor potencia. Muy bien, en el caso residencial, resulta que nosotros tenemos un neutro. Neutro también tenemos en el cálculo trifásico o en el diseño trifásico. Ahora bien, el diseño del neutro de un circuito monofásico trifilar es diferente al diseño de un circuito trifásico. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, cuando estuvimos viendo en la tarea 1, cálculo de acometidas, y estábamos hablando de sistemas a 4 hilos, o sea, en estrella, que utilizan neutro, habíamos dicho que cuando seleccionábamos el conductor de las líneas, el neutro va a tener el mismo calibre que las líneas principales. En el caso del monofásico trifilar, no. O sea,
el neutro del alimentador lleva un cálculo aparte. Entonces, una cosa es el cálculo de las líneas 1 y 2 del circuito monofásico trifilar del alimentador, y de manera diferente va a ir el cálculo de un alimentador, de un neutro de un alimentador. O sea, vamos a tener que hacer un cálculo aparte. Muy bien, entonces, ¿cómo sería este cálculo? Eh, Vamos a verlo a través de un ejemplo. Dice, realiza el cálculo para un diseño de una vivienda que tiene un área de 150 metros cuadrados de construcción, de los cuales 10 metros cuadrados corresponde a un garaje. Muy bien, con respecto hasta este punto, si de esos 10 metros del garaje, el garaje es techado, o sea, y cuenta con paredes, entonces vamos a considerar para el cálculo del área en volamperios por metro cuadrado, vamos a considerar los 150 metros cuadrados. Pero si es un garaje y no tiene paredes, o sea, no va a tener instalación eléctrica significativa, entonces podríamos quitarle a esos 150 los 10 metros cuadrados correspondiente al garaje, porque prácticamente no va a tener nada importante a nivel de instalaciones eléctricas el garaje. ¿Ok? Muy bien, dentro de las cargas principales se instalan los siguientes equipos. Dos circuitos de 20 amperios para pequeños artefactos, un circuito de 20 amperios para lavandería, una cocina de 12 kilowatts, un calentador de agua de 4.5 kilowatts a 240 voltios, una lavadora de platos eléctrico de 120 kilowatts, perdón, de 1.2 kilowatts, una lavadora y secadora de ropa combinada de 5 kilowatts, y por último dice 3 aires acondicionados de 7 amperios con 240 voltios cada uno. Asuma que las potencias de la cocina, calentador de agua, lavaplatos y la lavadora secadora en kilowatt equivale a kilovoltamperios. O sea, ¿qué me está diciendo con esto? Que vamos a asumir que el factor de potencia es unitario. Muy bien, ¿cómo se resuelve esto? Al menos con respecto a lo que es el alimentador principal. ¿Ok? No me voy a meter en el cálculo del diseño de los circuitos ramales ni nada de eso, porque ya eso quedó, digamos, explicado más atrás. Aquí nos vamos a concentrar. Una vez que tenemos el diseño de todo eso, imagínense en el proyecto, están haciendo el proyecto, ya diseñaron los circuitos ramales de luces, tomacorrientes, cocina, ese calentador de agua, un lavaplatos, etcétera, todas las cargas, ¿verdad? Y ahora vamos con el alimentador principal. Entonces, recordar un poco lo que es el cálculo, digamos, con respecto a lo que es el aire acondicionado, son 3 unidades de 7 amperios cada uno, dando un equivalente total de 21 amperios. 21 amperios quiere decir que a 240 voltios tenemos un total de 5040 kilovolamperios. Dividido entre 1000 nos da 5,04 kilovolamperios. Según el NEC 22051, para el cálculo del alimentador se debe tomar al 100% de esta carga. Entonces, todo lo que es áreas acondicionados, esta carga para el cálculo del alimentador se consideran siempre todos conectados y al 100%. O sea, plena carga en todo momento, 100%, no hay factor de demanda individual para este tipo de carga. Muy bien. Con respecto al alumbrado y toma corrientes generales, lo podemos hacer en base a los metros cuadrados. Entonces, 140 metros cuadrados por 33 volamperios por metro cuadrado, eso nos da 4.620 volamperios. Dividido entre 1000 nos da 4,62 kilovolamperios. Esos 4.620 kilovolamperios dividido entre 120, no, 4.620 volamperios entre 120 nos da 38.5 amperios. Obviamente ya eso está hecho, el cálculo de los diferentes circuitos ramales para sean breakers de 15 o de 20, ¿verdad? Eso lo dejamos por aparte.
Se supone que ya eso ya está. Aquí lo que vamos a ver es cómo se soluciona el ejercicio para el cálculo del calibre del alimentador. Entonces, para ello van a hacer, digamos, a nivel de su proyecto, cuando lleguen a la parte del alimentador, van a tener que hacerme una tablita, ¿verdad? Más o menos como lo que tenemos acá, indicando cómo va el criterio para el diseño de ese alimentador. Entonces tenemos, al menos acá serían, eh, la primera fila corresponde a los 140 por 33 volamperios por metro cuadrado, o sea, 4620. Luego, sumamos todos los circuitos, repito, aquí en este primero, lo que tenemos es luces y tomacorrientes generales, pero tenemos tomacorrientes que no son generales, ¿verdad? ¿Cuáles son los que no son generales? Por ejemplo, los circuitos de cocina, que ya habíamos dicho que el código nos exige mínimo 2 circuitos de 20 amperios para artefactos pequeños, o sea, cada uno de 1500 volamperios, ¿verdad? Ahí teníamos el artículo del NEC que nos hablaba de ello. Circuitos de lavandería, en este caso un circuito de lavandería de 1500, ¿verdad? Entonces aquí sacamos un subtotal. El subtotal sería entonces la suma de estos 4620 más los 3000 más los 1500, y ese es el total que tenemos de iluminación y tomacorrientes. ¿Ok? Entonces, este subtotal de acá le podemos aplicar lo que decía la tabla, ¿verdad? 220 y 42, correspondiente a que los primeros 3000 van al 100%. Y la diferencia, o sea, 6120 más, perdón, 6120 por 0.35, ¿verdad? Más esos 3000 hacen la potencia que yo necesito considerar en el alimentador correspondiente a iluminación y toma corrientes. ¿Ok? Entonces, esa es esa potencia. De aquí vamos a sumar las potencias de la cocina, circuito de la cocina, que aunque ya sabemos que la cocina es de 12 kilowatts, ¿verdad? La cocina es de 12 kilowatts, ya sabemos que para el diseño se toman el factor de demanda de 8 kilowatts, o sea, 8000 volamperios. En el caso del calentador de agua, 4500 va al 100%. Ahora bien, ¿por qué puse esto aquí y lo taché? Esto lo puse, es como para ir viendo o tomando en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, si, si no tengo un calentador de agua, sino que tengo, qué sé yo, 4 o más, entonces yo sé que puedo aplicar, podría haber aplicado este artículo que me dice que del total de esa potencia en calentadores de agua, le aplico el 75%, o sea, sería una demanda del 75%. En este caso no, en este caso va al 100%, ¿por qué? Porque es 1. Igual para el caso del lavaplatos, ¿verdad? En este caso es 1, entonces va al 100%. Pero si hubieran equipos, tal como lo decía el artículo, donde son 4 o más, entonces yo puedo aplicar estos factores de demanda para el cálculo del alimentador. Lavadora y secadora. Lavadora y secadora, en este caso van al 100%, es una unidad de 5000 volamperios. Aires acondicionados van al 100%, ya lo habíamos calculado, 5040 volamperios, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos mapeado todas las cargas de los diferentes ramales, ¿verdad? Vamos a sumarlos, tomando en cuenta sus factores de demanda, o sea, de todos estos primeros, el que interesó fue este de acá, y de la cocina interesa este, del calentador de agua, del lavaplatos, de la secadora, del aire acondicionado, y sumamos estos. Esto nos da un total en volamperios, un total de potencia en volamperios. Ahora bien, este es el diseño del alimentador. Recordar que el alimentador, línea 1, línea 2, tenemos el neutro. Hay unas cargas que están conectadas acá, otras cargas
están conectadas acá y tenemos otras cargas que son de 240 voltios, por ejemplo, el calentador de agua, ¿verdad? Que no requiere neutro, que es a 240 voltios. Entonces tenemos diferentes cargas, ¿verdad? Y entonces la tensión entre línea 1 y línea 2 es 240 voltios. Entonces toda esta potencia la dividimos entre 240 y aquí vamos a encontrar el calibre, perdón, vamos a encontrar la corriente en amperios de este sistema monofásico trifilar. Entonces, con este dato vamos a poder ir, aquí hay un error, sería la tabla 310.15 B16. ¿Ok? 310.15 B16, si es que va entubada esa instalación eléctrica, que por lo general se utiliza PVC, es tubería de PVC para eléctrica, la que normalmente se utiliza para este tipo de instalaciones eléctricas por su bajo costo y fácil manipulación, ¿verdad? Entonces, de aquí nos vamos a la tabla con esta corriente. Hay que tomar en cuenta de si hay castigo por temperatura. Generalmente no hay castigo por agrupamiento. Ahí son menos de 4 conductores portadores de corriente en un ducto, ¿verdad? Al menos en el caso del alimentador. Entonces, generalmente no hay castigo por agrupamiento. Entonces, pero sí podría haber castigo por temperatura. Entonces, de ahí nos vamos, hacemos el castigo por temperatura y seleccionamos el cable según la tabla de conductores. Muy bien. En el caso del factor de demanda, ¿cómo se calcularía el factor de demanda? El factor de demanda hay que considerar todas las cargas sin aplicar ningún factor. O sea, esta potencia la sumamos, esta más esta. Obviamente, esta no la vamos a contemplar, sino sería esta, toda la carga instalada, la cocina de 12 kilowatts, el calentador de agua, lavaplatos, la secadora de ropa, los aires acondicionados. Consideramos todas las potencias instaladas y las dividimos entre la potencia, perdón, dividimos la potencia demandada, que es esta, entre la potencia instalada, que es la suma de todo eso que acabo de mencionar, y ese sería el factor de demanda de la casa, que tal como en este caso que tiene aires acondicionados, muy posiblemente ese factor de demanda ronde el punto 7, punto 75. Habría que calcularlo, ¿verdad? No lo tengo calculado aquí en el ejemplo, pero ustedes lo podrían hacer. Entonces, así sería como se calcula el calibre de las líneas vivas. Ahora bien, o sea, línea 1 y línea 2. Ahora bien, ¿cómo se calcula el neutro? En el neutro van a tener que hacerme otra vez una tabla como esta, ¿verdad? Pero vamos a poder aplicar algunos factores de potencia adicionales. Perdón, factores de potencia, no, factores de demanda adicionales. Y obviamente las cargas que no son de 120 voltios y no requieren neutro, no se van a poner acá. Por eso aquí aparece un cero. O sea, el calentador de agua es de 240 voltios. O sea, este no produce desequilibrio. ¿Cuáles son las que ocasionan desequilibrio? Las de 120 voltios. Entonces, si una carga es de 240 voltios, la podemos, para el cálculo del neutro del alimentador, la podemos eliminar. ¿Cómo? Poniendo un cero en la lista con respecto a la tabla anterior. Tienen que ponerla, sí, yo preferiría que para el proyecto me la pongan para saber que realmente pusieron un cero en el cálculo, ¿ok? Entonces, eh, aquí digamos la cocina es a 240 voltios. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿y por qué la cocina que es a 240 voltios, por qué? ¿Por qué está considerada acá? Bueno, está considerada acá porque la cocina es una de las pocas cargas a nivel residencial de 240 voltios que su alimentación es de 4 cables. Línea 1, línea 2, neutro y tierra.
hay que llevarle los 4 cables, ¿ok? Dentro de lo que es mi instalación eléctrica. Ahora bien, ¿por qué neutro? Bueno, porque la cocina, ¿verdad? La cocina, ya ustedes saben que sus cargas van a ser de 240 voltios, pero internamente la carga, hay cargas de 120 voltios. Entonces demanda, especialmente la parte electrónica, digamos que el reloj de la cocina generalmente requiere una alimentación a 120 voltios. Entonces, pero su principal alimentación es de las resistencias es a 240 voltios. Por eso es que podemos ponerle un factor adicional de, con respecto al cálculo anterior. El cálculo anterior estábamos considerando 8000. En este estamos, para el neutro, estamos considerando un factor de demanda adicional del 70%, entonces sería 5600. Igual para esta otra carga, ¿verdad? La secadora de ropa, que también es una parte en 240 voltios y otra parte en 120 voltios. Entonces, por eso aquí están puestas esas cargas. ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez que tenemos esto, bueno, ya conocemos todo el proceso de cálculo, ¿verdad? Venimos acá, sacamos un subtotal, ¿verdad? Que sería este de acá, y empezamos a sumar estas de acá. Sumamos, encontramos una potencia, que es el subtotal final, y ahora este sería la potencia para calcular el calibre del conductor neutro. Algunos se preguntarán, ¿por qué hay que dividirlo entre 240 y no 120? Si en un sistema eh, monofásico trifilar, la tensión línea 1 a neutro 120 y línea 2 neutro es 120 voltios. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque el neutro es un conductor que va a servir para alimentar cargas a 120 voltios tanto entre la línea 1 y la línea 2. O sea, yo utilizaría aquí 120 voltios sí, solo si toda la carga monofásica de este cálculo que he hecho acá está solamente en 120 voltios, pero no están solamente 120 voltios de una línea y neutro. Está en 120 voltios entre dos líneas y el neutro. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, el cálculo como tal hay que hacerlo en base a la tensión de 240 voltios. Por aquello, para mayor tranquilidad de ustedes y mayor comprensión de esto que estamos viendo en la clase de hoy, les recomiendo leer los ejemplos iniciales que están en el código, en el anexo D del código, específicamente los que empiezan en la página 847 y van a ver cómo se calcula eh, eh, con otros ejemplos la corriente para el cálculo del calibre de las líneas y la corriente para el cálculo del calibre del cable neutro. Entonces, si se fijan, esta es una corriente más pequeña, podemos ir a la tabla 310.15 de 16 y calcular entonces de aquí el calibre correspondiente al neutro, que obviamente va a tener un calibre menor al calculado para las líneas 1 y 2 del circuito monofásico trifilar del alimentador. Muy bien. También aprovecho este cálculo para recalcar que con este dato, puedo irme a NEC 200, perdón, 240.6 y esto quiere decir que vamos a emplear un disyuntor de 125 amperios, dos polos. ¿Por qué dos polos? Bueno, porque el breaker que vamos a poner acá es un breaker que es una sola unidad, está unido, protege línea 1 y línea 2. El neutro no se protege,
ni la tierra se protege. ¿Ok? Entonces, es un breaker de dos polos, ¿verdad? Y en este caso, hay que escoger el estándar superior que dice el NEC 240.6. Y si ustedes ven la lista del NEC 240.6, 124.34, el siguiente superior es 125 amperios. Entonces, se espera que el conductor seleccionado tenga una capacidad de corriente mayor a 125 amperios y de esa forma el breaker protege el cable. Muy bien. Disyuntor principal. El disyuntor principal, como les decía, lo vamos a seleccionar en base al NEC 240.6 y es el siguiente superior estándar. Ya todo lo demás que hemos visto acá, ya lo hemos conversado, que el disyuntor tiene su parte región térmica, región magnética, si es un disyuntor termomagnético, que es el que ocupamos para conectar acá. También conocer que el disyuntor más pequeño que hay que colocar a nivel de alimentador principal y acometida es un disyuntor de 100 amperios y obviamente eso sería para las casas más pequeñas. Pero ya para casas de cierto volumen de cargas, como podemos ver en el ejemplo de acá, esta requiere un breaker de 125, que es el siguiente estándar superior al cálculo de la corriente del alimentador una vez que fueron aplicados los factores de demanda. Bueno, con respecto a la tierra, ya sabemos que tenemos que seleccionar en base al calibre del conductor de las líneas de acometida. Tenemos que calcular el calibre del conductor de la varilla tierra, ¿verdad? Que se selecciona con el NEC 220.66, perdón, 250.66. Pero ya eso ya lo hemos visto en unas clases pasadas. Lo del medidor también ya lo hemos hablado. Y para ir finalizando, generalmente la acometida, ¿verdad? Tiene el mismo criterio de dimensionamiento del alimentador. ¿Por qué? Porque en este caso es un proyecto sin transformador. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquí vamos a tener que exactamente la corriente que va por el alimentador principal va por la acometida. Entonces, el calibre del alimentador principal es el mismo calibre de la acometida. Tenemos, generalmente nuestras instalaciones son de poste, venimos con una acometida, conectamos acá a la acometida la alimentación de la compañía, llegamos al medidor, generalmente esto da al exterior para que el que toma el registro de la compañía pueda estar haciendo la lectura para el cobro mes a mes. Generalmente inverso, tenemos el disyuntor principal, ¿verdad? Que ya sabemos que es de dos polos. Y aquí siguen los cables de la acometida y los cables de acometida, perdón, aquí siguen los cables del alimentador. Los cables del alimentador principal van hasta el tablero principal, más o menos como se ve en el siguiente esquema. Entonces tenemos la acometida, medidor, el disyuntor principal y tenemos el alimentador principal y esto va a ir hasta donde tengamos este tablero principal. Generalmente este va a ser lo clásico, no importa que la casa sea de dos plantas, este es digámoslo así como, para mí es la versión más económica del diseño, es tener un tablero principal, ¿verdad? Un único tablero principal para las diferentes cargas que van a ir tanto para la planta baja como para la planta alta. Eso no quiere decir que no se puedan hacer otros diseños, se podrían pensar otros diseños, un tablero principal pequeño, ¿verdad? Que alimenta dos subtableros, ¿verdad? Para lo que son las cargas, puede ser de la planta baja y este otro para la planta alta. O una tercera opción, ¿verdad? Es que tengamos un tablero grande acá, donde una de las salidas del ramal es para alimentar un subtablero para cargas pequeñas que generalmente están en el segundo piso. ¿Por qué? Esta puede ser una opción también porque generalmente en el segundo piso, en el segundo piso, lo que tenemos es
cargas pequeñas, porque generalmente ahí se ubican los cuartos. Cargas grandes que vamos a tener, por ejemplo, en la cocina, cuarto de pilas, ¿verdad? Que es donde están principalmente las cargas más grandes. Eso generalmente se ubica para un primer piso. Digo generalmente porque puede ser que exista algún diseño que se invierta. Puede ser que para alguna casa el diseño de la cocina esté en el segundo piso, ¿verdad? En fin, pero digamos que no es lo típico. Lo típico es cuarto pila, sala, comedor, em, cocina, todo en el primer piso. Y generalmente los cuartos estarían en un segundo piso. Entonces, como los cuartos son pocas cargas, no hay cargas tan grandes, son principalmente tomacorrientes de uso general y lo que sería tomacorrientes de, perdón, lo que serían las luces. Entonces, por eso puede optarse también con este otro diseño. Aunque repito, yo espero que para ustedes en el proyecto me realicen este de acá, un único tablero, que sería como lo más económico. Ya para ir finalizando, tenemos aquí algunas recomendaciones, verificando que haya un buen sistema de tierra en la entrada principal, los dispositivos grandes como lavadoras, secadoras, cocinas estén bien aterrizados en sus carcasas, que eso ya lo hemos hablado, toda la importancia de eso. Usar tomas y enchufles de 3 pines, que no se elimine el tercer pin. No recargar los tomacorrientes colocando enchufes adicionales o regletas. Y asesorar a los clientes para que mantengan la instalación en óptimas condiciones. No sé si hay alguna pregunta. No, muy bien. Me estuvieron haciendo, digamos, en el grupo anterior, me estuvieron haciendo un comentario o una pregunta, mejor dicho, con respecto a qué se hace en este cálculo si se sabe que son cargas continuas. O sea, ¿cómo se hace con el 1.25? ¿Verdad? Es una pregunta interesante. Tanto este ejemplo que les estoy mostrando yo como el ejemplo del libro, en el libro, no hace una multiplicación aparte en lo que son cargas continuas. Primero que nada, por ejemplo, la cocina no se considera carga continua. Generalmente no es lo típico tenerla más de 3 horas encendida, ¿verdad? Un calentador de agua tampoco. Un calentador de agua generalmente tiene un termostato ahí para su conexión y desconexión, o sea, un regulador de temperatura. Lavaplatos eléctricos tampoco, no dura 3 horas. Secadora de ropa tampoco dura 3 horas, encendida ininterrumpidamente. Los aires acondicionados tampoco, ellos tienen, es un equipo que trabaja por ciclos, enciende y apaga según son mantener la temperatura, ¿verdad? De la habitación. Entonces, básicamente casi que serían algunos equipos como iluminación, solamente que para el cálculo del alimentador, aquí está un factor, estamos considerando un factor de 33 volamperios por metro cuadrado, digamos que implícitamente ya viene por ahí. Entonces, por eso no, al menos no considero que haya que hacer considerar, digamos, parte de esta carga, agarrarla por acá y multiplicarla por 1.25, ¿verdad? Considero que no es relevante y no hace falta, dado que, bueno, yo lo que hago es una interpretación al código, ¿verdad? Me parece que los que evaluaron este número tenían todos esos parámetros ya contemplados ahí, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista podemos omitir eso de carga continua, al menos en esta parte. Si apareciera una carga aquí, que ya sabemos que es una carga que va a estar más de 3 horas encendida ininterrumpidamente, entonces sí, habría que considerar dentro de este cálculo aquí el 1.25, ¿verdad? Para el cálculo de la corriente de ese alimentador. Muy bien. Si no hay preguntas hasta acá, vamos a hacer el primer, el receso de la clase esta semana. Del día lunes y posteriormente a la venida del receso vamos a pasar a la exposición de la tarea número 2. El grupo que expone la tarea número 2
¿Se encuentra alguien conectado? Sí. Bueno, deberían estar conectados. Sí, sí, profe, aquí estamos. Entonces, voy a dejar de compartir y en estos 10 minutos, si gustan, van ahí montando la proyección de la presentación. Ok, entonces tomamos un receso de 10 minutos. Tengo 10:15, 10:25, continuamos.
Muy bien, vamos a continuar. Voy a hacer antes de empezar con la exposición de los compañeros, voy a detener la grabación para que me quede la exposición de los compañeros en otro, en otro, en otro archivo, digamos, para poderlo descargar aparte. Dado de que estamos en procesos de acreditación, entonces todo lo que es procesos evaluativos, y como ellos, esta tarea tiene otra nota por aparte, entonces que esté, digamos, aparte. Entonces permítanme acá.